Le damos gracias al Señor, hermanos, por que nos permite estar una vez más reunidos para su bendita palabra y poder siempre bendecirle, bendecir su nombre y nutrirnos de él, comer del Señor. Y vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Señor, te damos gracias. Señor, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú mismo disponiendo nuestros corazones, Señor. Disponiendo nuestros corazones para ti, para poder escucharte a ti, Señor, y que seas tú también, Señor, hablando, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Que tú nos enseñes, Señor, que tú nos alumbres, Señor, que podamos en esta noche conocerte más, Señor, que tú te reveles más a nuestras vidas. Te lo pedimos unidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y esta noche, hermanos, viendo estos temas básicos de la salvación, para muchos quizás es algo que ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, para algunos de nosotros es nuevo, pero es siempre bueno volver a ir a la palabra y que la palabra nos enseñe y nos ensanche más en el corazón, en poder conocer y entender este Dios tan precioso que tenemos. Y quisiera en esta noche vamos a ver dos cosas: que Dios nos ha adoptado, nos ha hecho hijos en su Hijo Jesús, y que también nos ha justificado, nos ha dado su justicia. Dos beneficios tan grandes que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, en su salvación, que es tan vasta, tan extensa, pero Él nos ha adoptado. Cuando no conocemos al Señor, hay algo que siempre se dice, que todos somos hijos de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que no es así, que en sí el Señor nos ha creado y nos ha hecho creación de Dios a cada uno. Él mismo nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Él nos ha hecho, pero hijos llegamos a ser en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo quisiera ir en esta noche al libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4 al 6. Voy a leerlo. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra nos enseña que el Señor nos escogió. Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero nos escogió y nos eligió para adoptarnos. Y esa palabra de adopción, hermanos, cuando, por ejemplo, nosotros vemos que una persona es adoptada, se está hablando de alguien que no es hijo. Vamos a decir en el Perú, cuando se habla de adopción, una pareja, un matrimonio quiere adoptar a un niño
que pertenece a otro matrimonio o que quedó huérfano. Ese niño no es hijo de esas personas, pero cuando se va al juzgado, se presenta al juez, se firma la adopción. En el momento que es legalmente reconocida esa adopción, ese niño pasa a ser exactamente como un hijo de sangre de ese matrimonio o de esa persona que lo está adoptando. Pasa a tener exactamente los mismos derechos que un hijo de sangre. Y esa es la idea de la adopción, que en sí nosotros, ¿verdad? Hemos sido creados por el Señor. El Señor tenía un plan precioso de salvación. Envió a su Hijo para salvarnos, pero dice que en su corazón, en esa salvación, Él también quería hacernos hijos por medio de su Hijo Jesucristo. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que no íbamos a ser hijos de Dios fuera de Cristo, sino que es en Él, en la fe que ponemos en Él, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Qué lindo es conocer la mente del Señor, porque así es como nosotros podemos recibir y vivir en todo lo que Dios nos ha dado. Y cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo, ve a su Hijo. Y es verdad, somos como Él delante de sus ojos. Nos ve como tal. No solo nos ha salvado, nos ha hecho hijos. Dice que fue según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso, porque Él así lo decidió, así fue su plan, que nosotros entrásemos como hijos. Él nos pudo haber salvado y no hacernos hijos de Él, pero Él quiso, ¿verdad? Que en Cristo Jesús fuéramos adoptados por medio de Él. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir al libro de Romanos. En el libro de Romanos, que está después de Hechos, ¿verdad? Pasamos los evangelios, libro de los Hechos, llegamos a Romanos. En el capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. El Señor nos sacó de esa esclavitud y nos trajo a Él. Y nos ha entrado en su vida, en Él mismo, para nosotros poder vivir en su verdad, que es lo que estamos conociendo, en el camino que es el mismo, en su vida. Y nos dio de su espíritu. Jesús, ¿verdad? Es el espíritu. Y en esa vida nueva es que nos ha dado esa relación de hijos, con lo cual, hermanos, nosotros podemos acercarnos, así como dice aquí en Romanos, con esa confianza de decirle,
Abba Padre, papito, papito lindo, poder acercarnos al Señor. Qué grande es lo que el Señor nos ha dado en Él, hermanos, porque podemos tener esa relación de hijos con el Señor por medio de Jesús, una relación de confianza, de acercamiento, de poder depositarnos en Él, descansar en Él, confiar en Él. Estos son tiempos tan preciosos para conocerle al Señor como nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y poder descansar, reposar como un hijo, con esa seguridad, con esa completa entrega al Señor. Y le damos gracias por eso, porque ese ha sido el deseo del Señor desde la eternidad, que por medio de aquel a quien Él ha dado como provisión para salvarnos, para perdonarnos, para llevarnos a la gloria de Dios en Cristo Jesús, por medio de Él. Tenemos esa cercanía, esa estrechez de hijos en Cristo Jesús y poder abrazarnos, ¿verdad? Con el Señor por medio de Jesús y poder mantener, hermanos, esa confianza, igual que con un padre, más aún que con un padre natural, hermanos, porque quizás muchos de nosotros no hemos tenido, por decir así, no nos tocó tener una buena relación con nuestro padre natural, o no lo tuvimos a nuestro padre natural. Quizás tuvimos a otra persona que se encargó de nosotros. Pero con el Señor, todos los redimidos, todos los que hemos venido, ¿verdad? A Cristo Jesús por medio del Evangelio de la Gracia, tenemos entrada a Él y tenemos, ¿verdad? Esa bendición de ser llamados hijos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. ¿Mm? Eso que es tan grande, Dios nos los ha regalado. Ese ha sido su deseo. No solo somos, ¿verdad?, salvos y ya. No solo somos parte del cuerpo de Cristo y ya. No, somos hijos por el puro deseo de su voluntad, porque así Él lo ha querido. Así ha sido su deseo. Así ha sido el deseo del Señor. En Gálatas 3, vamos a avanzar un poquito de Romanos. Pasamos Corintios y llegamos a Gálatas 3, 26, 28. Gálatas 3, 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la fe. No lo ganamos ni lo obtenemos por nada que tú y yo podamos hacer. Por nada. Es por creerle al Señor. Por la gracia de Dios. Entramos a esa relación de hijos con el Señor. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido puestos en Él por medio de la fe, Dios nos pone en su Hijo por medio de la fe. Entramos a Cristo Jesús por la fe. Y dice que ahí, ¿verdad? Ya no hay diferencia, no hay judío, no hay griego, no hay varón ni mujer en Cristo Jesús, sino que todos somos uno en el Señor. Él ha ganado esa unidad en el Espíritu para nosotros
Y cuando entramos a la fe, hermanos, qué lindo es poder reconocernos en el Señor. Qué lindo es ver la diferencia de cómo es en el mundo y cómo es en Cristo. Es diferente. Es diferente. En el mundo, uno es rico, el otro es pobre. Uno tiene, el otro no tiene. Uno estudió, el otro no estudió nada. Y se ven todas esas diferencias. Pero en Cristo no hay esas diferencias más. En Cristo vemos a Jesús en cada hermano. A Jesús en cada hermano. Y tenemos que reconocernos en el Señor. No es como en el mundo, es diferente. Es en su espíritu. Entramos, ¿verdad? Por medio de la fe, por la sangre del Cordero, que somos lavados, los redimidos del Señor. Y ahí nos reconocemos. Y ahí todos somos, ¿verdad? El pueblo de Dios, lavados por la sangre, las ovejas del Señor. Las ovejas mayores van guiando a las menores, las más jóvenes a las recién paridas. Qué linda es la vida en Cristo. Y en Él no solo somos creados, no solo somos salvos ya, somos hijos por medio del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Ahora, Él nos adopta. Cuando leamos esa palabra en la Biblia, nos vamos a acordar que esa adopción es que nos ha hecho verdaderos hijos en Él, como Cristo. Por eso dice que somos herederos, coherederos con Cristo, porque nos ve como a Él mismo. Hijos, ¿verdad? Por medio de Jesús. Ahora, Él nos ha hecho hijos y también nos ha dado su justicia. Y la justicia de Dios es una de las cosas más hermosas que nosotros queremos conocer, hermanos, más lindas, porque el Señor también nos ha justificado, nos ha vestido de salvación. Y estas son cosas espirituales grandes y preciosas que nosotros queremos aprenderlas, meditarlas, aprenderlas más, profundizarlas, porque así conocemos el Dios tan lindo que tenemos y que realmente nos ha dado todo esto por medio de Jesús. La justicia de Dios, ¿verdad? Es importante decir que es diferente a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres cambia según van cambiando las ideas de las personas. Una cosa se considera buena y la otra no, luego cambia y eso que no era bueno ahora se considera bueno. Y la justicia, que es aquello en esencia de guardar lo que es verdad y dar a quien su merecido, eso en los hombres va cambiando de acuerdo al tiempo y a lo que se establece. Pero la justicia de Dios, que es lo que nosotros queremos conocer, es diferente. Es una justicia divina y es la justicia que sale del propio ser del Señor. Y es como Él lo ha pensado hacer. Él la ha diseñado en su corazón, ¿verdad? El Dios majestuoso, precioso. Él así ha querido establecer su justicia, su forma, ¿verdad? De darnos a nosotros la justicia de Dios. Y yo quería en esta parte de la justicia de Dios que podamos ir a Romanos 3, porque lo primero que quisiera ver es que a los ojos de Dios, Romanos 3 en el verso 10. En Romanos 3 en el verso 10.
Lo primero que quisiera ver en esta noche, hermanos, es que el Señor es justo. Él es un Dios justo. Y Él no cambia. No es como el hombre. Dios no cambia. Y Él es el Dios de justicia. El hombre no es justo. ¿Quién nos enseña eso? La palabra de Dios. Cuando venimos a Cristo, lo único que nos dice que está bien y que está mal no es lo que la gente piensa, ni lo que se opina. Es Dios por su palabra. Él nos enseña sus caminos y nos enseña lo que es bueno y lo que es malo a los ojos del Señor. Y los que hemos creído, creemos eso, le creemos al Señor. Ahora, la palabra nos enseña que el hombre, no hay ninguno justo. Todo hombre se ha descarriado, ¿verdad? Todo hombre se ha salido de los caminos. Y necesitamos entonces que Dios nos dé su justicia, la cual Él ha establecido por medio de Jesucristo. Pero vamos a leer primero en Romanos 3:10. Vamos a leer ahí. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es, ¿verdad? Por decir así, una foto una fotografía de todos los hombres. No hay ninguno justo, no hay justo. El hombre se considera justo en sus propios caminos. El hombre que no tiene a Dios se considera muchas veces bueno. Tiene que venir la luz para reconocernos en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, lo cual hemos recibido del primer hombre, de nuestro primer padre Adán. Pero en sí, toda la naturaleza humana, sin Cristo, está fuera de la gloria de Dios. Y así es como Dios lo ve. Qué importante es nosotros poder ver como Dios lo ve. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más abajo, porque entonces aquí nos habla de que Dios ha hecho real, ha manifestado, ha llegado el momento de que Él ha hecho, ¿verdad? Manifestación de su justicia por medio de Jesús. En el verso 21 dice, Romanos 3, 21 al 23, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición del hombre. Todos estamos destituidos hasta que venimos a la fe, hasta que el evangelio de la gracia del Señor viene a nuestras vidas y nosotros por la misma gracia de Dios abrimos el corazón y esa luz viene y nosotros podemos entrar en Cristo y Cristo en nosotros
hasta antes de eso no participamos de la gloria de Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo, empezamos a participar del Señor, de su vida. Y dice que esa justicia que dice Romanos es por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo de Dios. Así que Dios, la única forma en que nos da su justicia, que nos va a declarar justos, es por medio de que nosotros creamos al Señor, que le creamos, ¿verdad?, en esa obra que Él ha hecho en la cruz. Cuando nosotros creemos, entonces esa justicia nos viste y somos declarados justos por el Señor. Qué importante es eso, porque Dios nos mira y no ve nuestros pecados, ve la sangre del Señor, ve a su Hijo Jesucristo. Qué linda es la justicia del Señor, hermanos, porque a todos los hombres sobre la faz de la tierra nos llama a creer en aquel que Él ha enviado para nuestra salvación, para nuestra justificación. A todos los hombres. Nosotros los hombres hacemos diferencia, ¿verdad? Este pecó más, este pecó menos. Aquel que no mató una mosca es mejor que aquel que mató a 100 personas. ¿Y sabe qué? La justicia de Dios no ve eso. Él nos llama a todos a creer y a todos nos perdona por igual y nos cubre de salvación y nos lava con su sangre por igual. Leí una vez un testimonio de la hija de Billy Graham, de Anne Graham, y ella había ido a la prisión porque le iba a ministrar de la salvación, a hablar de la salvación a una mujer que había sido condenada a la silla eléctrica porque había matado muchísimas personas. Mató a su madre y mató a muchísimas personas. Entonces, cuando ella le fue a hablar de la salvación, la mujer le dijo, yo no creo que a mi Dios me pueda perdonar. Y ella le dijo, Dios te puede perdonar. Te voy a dar un ejemplo. Mira la arena del mar. Mira en la arena del mar si hacen huecos. O la gente también cuando camina o está en la playa hace huecos. Algunos huecos son pequeños, otros huecos son medianos, otros huecos son muy grandes. Pero cuando viene el agua del mar, cuando viene la ola del mar y los cubre, toda la arena queda pareja. Así es la gracia de Dios. Así es la salvación del Señor. Lo que cada hombre haya cometido, el Señor pagó por eso en la cruz. Dios lo cargó en la cruz. Y qué grande es poder entender, hermanos, que la gracia de Dios no hace diferencia. Llama a cada hombre, a cada mujer, a creer. Y todo aquello, ¿verdad? Todos nuestros pecados son lavados. Y Dios nos da su justicia. Y ve a su Hijo y somos lavados. Y somos justos en el justo, en Cristo Jesús. Por medio de Él, por medio de la fe. Ahora, ahí en el verso 24, en Romanos 3:24, dice algo muy grande también. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos justifica, nos da su justicia gratuitamente. Yo quiero recordarte esta noche que las cosas más grandes, más valiosas que nosotros tenemos son las que Dios nos ha dado gratuitamente. Su Hijo pagó
el precio de nuestra salvación. Esa palabra y redención habla de habernos rescatado, de un rescate que Él ha hecho, ¿verdad? Nosotros estábamos esclavos y Él va y ha pagado para que nosotros salgamos a libertad en Él, salgamos de libertad del pecado. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Lo más grande, Dios nos los ha dado gratuitamente. Lo recibimos y tú y yo no podemos hacer nada, ni para merecerlo, ni ganarlo, sino recibirlo por creer en Él, por creerle a Él. El verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él fue el pago. Esa palabra propiciación es que Él fue el pago y Él hizo ese pago por medio de su sangre para manifestar su justicia. Dice que Él ha decidido pasar por alto los pecados de todos los tiempos y poder manifestar su justicia por medio de Cristo, trayéndonos a Él, regalándonos el don de la fe, regalándonos la gracia de creer, porque aún la gracia de creer viene de Dios, no es nuestra. Todo viene de Dios. Nosotros respondemos, pero Él ha dado ese primer paso de atraernos, de llevarnos a Él. Aunque Jesús es el camino, nadie viene a Jesús si el Padre no le trae a Él. Qué lindo, hermanos. Todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, poder ser de Él y ver todos estos beneficios preciosos, gloriosos que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos ha dado su justicia. Nos ha dado su justicia. Dios nos ve, ve su sangre. Ahora, yo quiero decirte también algo, que esto es, ¿verdad?, cómo Dios nos ve. Porque ya en la vida real, el creyente, somos llamados a crecer en la fe por medio de la palabra, por medio, ¿verdad?, de la oración, por medio de congregarnos, crecer en la palabra, que nuestra vida espiritual se pueda desarrollar y ir siendo transformados, ir saliendo de todas las cosas que no agradan a Dios, ir entrando en todo lo que agrada a Dios. Así es el caminar del creyente. Cada vez nos va llamando a más, a servirle, a amarle, a seguirle. Pero Él nos ha dado lo más grande. Nos llama hijos y nos viste de su justicia, que es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. De Él estamos revestidos. Dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Nosotros cuando venimos a Cristo somos puestos en Él, somos entrados en Él. Así que le agradecemos al Señor por todas estas cosas, ¿verdad? Que son tan grandes y que queremos seguir nosotros conociéndolas y apreciándolas, porque el Señor, ¿verdad?, hizo todo eso en la cruz y resucitó para nosotros poder vivir en Él y conocer lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Él no solo nos ha salvado, nos ha hecho hijos y nos ha vestido de su justicia. Esa ha sido, ¿verdad?, la mente, el corazón de Dios desde lo eterno, porque nos amó desde la eternidad. Y todo Él lo ha hecho completo por medio de su Hijo Jesucristo, en quien Él tiene toda su complacencia. Vamos a seguir leyendo aquí en Romanos 3,
26, un verso más, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y nos da su justicia en Cristo cuando creemos en Él. Por medio de la fe nos viste de su justicia. Pero Él es el único justo. Nosotros venimos a ser justos en su Hijo, en el justo también. Así que le agradecemos a Dios todo lo que Él nos ha dado. Queremos conocerlo más, queremos amar lo que Él nos ha dado porque es grande. Queremos darlo a otros que también lo puedan conocer. Abraham es un ejemplo lindo porque Abraham no conocía a Dios. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era un sitio donde ellos tenían muchos dioses. Él era idólatra, pero él escuchó la voz del Señor. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Sal, ven, sígueme. Y dice que Abraham salió. El Señor le dijo, sal de tu parentela, que yo te mostraré dónde vas a ir. Y dice que él salió sin saber a dónde iba a ir. Y él fue haciendo todo lo que Dios le dijo. No fue que no falló, porque en algún momento también se regresó a Egipto y tuvo que volverse, ¿verdad? Lo expulsaron de Egipto y tuvo que regresarse. Pero él le creyó a Dios. Dios le dijo que él iba a tener, ¿verdad? Una descendencia numerosísima. Y él le creyó a Dios. Le creyó con todo su corazón. Aunque no venía el hijo, aunque no nacía el hijo de la promesa, él le creyó. El hijo vino a nacer cuando él tenía casi 100 años, 25 años después que él había recibido esa promesa. Pero él le creyó al Señor. Dice que le creyó en esperanza contra esperanza. Se abandonó a los brazos de Dios y se fortaleció, que quizás cuando él veía que su fe iba a decaer, dice Romanos que él se fortaleció dándole gloria a Dios. Y él pudo ver, ¿verdad?, el cumplimiento en el tiempo del Señor. Pero esa fe le fue contada por justicia. Él fue declarado justo porque le creyó a Dios. Y no vio sus circunstancias, hermanos. No vio, ¿verdad?, todo aquello que le rodeaba y le vio al Señor y le creyó a Él. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. En medio de estos tiempos es un tiempo precioso para conocerle más, para confiar plenamente en el Señor, para agradecerle cómo Él nos ha llamado a esa cercanía de hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos ha vestido de su justicia a todos, ¿verdad? Para poder nosotros reconocernos en Él, para vernos en Él. Gloria al Señor, que Él nos pueda seguir guiando más en Él, que Él nos pueda, ¿verdad?, seguir ensanchando más el corazón para el Señor. Gracias, Señor.